Les saluda Miguel Han, la Iglesia Gloria a Dios. Es un honor poder compartir la palabra del Señor con la congregación Piedras Vivas. Y mis saludos a la familia pastoral Tufari y a la congregación. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por este nuevo día y por la oportunidad de poder compartir tu palabra y glorificar tu nombre en esta bendita mañana. Te pido a que nos guíes por medio del Espíritu Santo para poder entender tu perfecta voluntad en nuestras vidas y poder aprovechar bien el tiempo. En Cristo Jesús he orado. Amén. Hoy hablaremos de un pasaje bíblico escrito en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es una carta de Pablo dirigida a la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso era la capital de una provincia romana en Asia y Éfeso era un centro comercial y el lugar de un famoso templo dirigido a Diana. Éfeso era una ciudad en donde las personas creían en dioses griegos y romanos. Estaban fascinados por la magia y el ocultismo. Podemos ver la visita de Pablo a la ciudad de Éfeso en el capítulo 19 del libro de Hechos, en el tercer viaje misionero de Pablo, donde Pablo presenta el glorioso mensaje del Evangelio. Y aquí, en la carta a los Efesios, se dirige a los que han creído y se han convertido a Cristo. Efesios tiene dos temas principales. La primera es que Cristo ha reconciliado a toda la creación con Él y con Dios. Y segundo, que Cristo ha unido a personas de todas las naciones a Él y entre sí en su iglesia. Y somos participantes de estos grandes logros por la fe que tenemos en Cristo Jesús. A la luz de estas importantes verdades, los cristianos deben vivir sus vidas de tal forma que representen un adecuado tributo de gratitud a nuestro Señor y Salvador. Tenga la amabilidad de abrir sus Biblias en Efesios capítulo 5, verso 15 al 20. Efesios capítulo 5, verso 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender bien el tiempo para poder aprovechar. Veamos cómo eran los tiempos en Éfeso. En el capítulo 4 nos habla las características de la gente de aquel entonces. Características diametralmente opuestas a todo cristiano, a la iglesia. Y el apóstol Pablo exhorta a cómo debemos edificarnos como iglesia. Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad de la iglesia se da cuando todos están parados y cimentados en la piedra fundamental que es Cristo, por medio de la fe. Y nos anclamos por fe por el conocimiento que tenemos de Jesucristo y su obra redentora. Vea Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entiéndase que el fundamento o la base es algo que se pone solamente una vez. No ponemos otra base por encima de una construcción. Es por eso que cuando el fundamento se pone solamente una vez, ya no hay más apóstoles o profetas. Hoy el fundamento y base de la iglesia es la Biblia. Ya todo está revelado. No hay nada nuevo que agregar en la palabra de Dios. Y la piedra angular era una piedra muy importante ubicada en la esquina del fundamento con la finalidad que el edificio de piedra esté recto y sea estable. Es así, mi amado hermano y hermana. Una iglesia sin la piedra angular que es Jesucristo se desvía y es inestable.
Y es debido a cimientos defectuosos que la iglesia se desmorona. He aquí la importancia vital de que todo esté centrado a Cristo. Nuestras vidas, nuestros mensajes, el propósito de la iglesia deben ser centradas en Cristo. Una iglesia es recta y estable cuando sus enseñanzas y prácticas son cristocéntricas. Y cuando son cristocéntricas, podemos estar firmes a los ataques de los fake news con la verdad de la palabra de Dios. Entender que toda la Biblia apunta a Cristo. Es Cristo la razón y el propósito del cual nosotros somos salvos por gracias. Jesucristo, siendo 100% hombre y 100% Dios, dio su vida para pagar el precio de nuestros pecados en aquella cruz. Al tercer día resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y nosotros esperamos su segunda venida con esperanza que entraremos en su gloria por los méritos de Jesucristo. Es Cristo la razón por que la iglesia continuará compartiendo el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación que es la razón de la existencia de la iglesia hasta que Cristo venga y empiece a compartir el mensaje de salvación en su hogar. Aproveche el tiempo en estos tiempos de pandemia. En Éfeso, los días eran malos. Al ver en el capítulo 4, versículo 14, las personas eran influenciadas por cualquier tipo de doctrina o enseñanza. Vea conmigo, capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y debido a que eran influenciadas por cualquier tipo de enseñanza engañosa, no conocían a Dios. Y al no conocer a Dios, da como resultado, vea versículo 17. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El resultado de no conocer a Dios nos lleva a un caminar en la vanidad de nuestra mente. Creen que tienen razón en todo cuanto dista mucho de la realidad. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tienen un corazón endurecido, un corazón duro que rechaza el evangelio de Cristo. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Son insensibles, ya no tienen más vergüenza. Y es porque no conocen a Dios. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Porque los que no conocen a Dios viven por los frutos de su carne. Los días eran malos en Éfeso, porque había falsa enseñanza. La gente no conocía a Dios. Tenían duro el corazón para recibir el evangelio. Por ende vivían insensibles, sin vergüenza, dando fruto de su carne con amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y todo tipo de malicia. Que no difiere mucho de la actualidad de la cual nosotros vivimos. Hoy, por medio de los medios sociales, vemos a falsas enseñanzas que distorsionan el evangelio de Cristo y predican otro tipo de evangelio. Vemos apóstoles y profetas de aquí para allá. Iglesia, tu fundamento es la Biblia. Esta es la esencia de la sola escritura, que solamente la escritura tiene la autoridad para la fe y la práctica del cristiano. La Biblia es completa, autoritativa y verdadera. Hoy, por el desconocimiento de Cristo y su obra redentora, la gente confía más en las palabras de los hombres que se autoproclaman siervos de Dios. Jeremías 17:5 menciona: así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. En la nueva traducción viviente, Jeremías 17:5 dice: esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor.
Sin conocimiento de Dios, las personas viven influenciados por todo su entorno. Son bombardeados por escenas sensuales, violencia por todos los medios de comunicación, dando como resultado personas sin sensibilidad, sin vergüenza, que viven en amargura, enojo, gritería y maledicencia. Hoy en medio de la cuarentena hay más violencia doméstica. En vez de aprovechar bien el tiempo con la familia, lo desperdician o desperdiciamos por pleitos. Debemos entender la voluntad de Dios por medio de su palabra revelada, por medio de la Biblia. Es un tiempo para vivir sabiamente. Es la carta de Santiago que menciona buscar sabiduría en lo alto para poder tener paciencia en medio de las pruebas. Santiago capítulo 1, verso 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Volvamos de nuevo al versículo 17 del capítulo 5 de Efesios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Tenemos que entender que la voluntad de Dios a través de los lentes de las Sagradas Escrituras, y solamente así tendremos paz en medio de las tormentas. Verso 18, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Debemos aprovechar el tiempo. No tratando de quitar nuestras penas, dificultades, embriagándonos con vino y cerveza, sino aprovechando el tiempo para compartir con la familia en oración y con palabras de ánimo y aliento. En una reacción química, para acelerar el proceso químico, actúan los catalizadores. Alguien había mencionado que el alcohol es un catalizador de la relajación social. Con el alcohol de en medio, ya nos olvidamos del distanciamiento social, ya nos olvidamos del COVID-19, nos olvidamos que muchas otras personas que están relacionadas con personas, con otros familiares, son mucho más vulnerables a esta enfermedad. Y pareciera que produce tanta relajación que uno se olvida que sus palabras y acciones ahora ya producen tensión en la atmósfera social. Hace repeler nuestras relaciones más cercanas. Somos tan volátiles que cualquier pequeña chispa de discusión hace explotar nuestro mal carácter. Si este es su caso, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser usted lleno del Espíritu Santo? Vea Efesios capítulo 1, verso 3. Verso 13, capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído, creído en el evangelio de Cristo, usted fue sellado con el Espíritu Santo. La fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla de Jesucristo. Y si usted escuchó de Él y creyó en Él y en todo lo que Él ha hecho por usted y por mí, y si Dios lo ha llevado al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, usted tiene al Espíritu Santo. Porque fue el propio Espíritu Santo el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Juan capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Es Dios mismo que empieza la obra en usted y lo va a terminar. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy el Señor lo llama al arrepentimiento de sus pecados y que crea que Jesús le otorga perdón de pecados para que usted de ahora en más pueda aprovechar el tiempo siendo guiado por medio del Espíritu Santo. Vea verso 19.
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pues cuando somos guiados por Él, podemos alabar y cantar a Dios en medio de cualquier circunstancia, por la gratitud de habernos salvado por su gracia. Y entender que por la fe en Cristo Jesús, yo fui adoptado para ser hijo de mi Padre Celestial. Efesios capítulo 1, verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el alabar y cantar es porque hay gozo en mi corazón. Gratitud a mi Padre Celestial, quien me ha enviado su único Hijo por mí y por ti para pagar el precio de nuestros pecados y darnos y otorgarnos salvación. Cuando usted tiene gratitud a Dios, vive la vida para su gloria. Cuando usted tiene la gratitud a Dios, damos testimonio de aquel quien nos ha rescatado y nos ha salvado, quien es Jesucristo. Cuando usted tiene la gratitud a Dios, usted espera y ve cómo Dios obra en su vida. Y cuando usted tiene gratitud a Dios, no será engañado por las mentiras del enemigo. Hoy le animo a que aproveche el tiempo en oración, que aproveche el tiempo orando en gratitud con su familia. Aproveche el tiempo de compartir el glorioso mensaje del Evangelio con su familia y agradezca por la salvación que Dios le ha dado a usted. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te pido sabiduría de lo alto para poder resistir y perseverar a los ataques del enemigo, confiando plenamente que tú cumplirás tu propósito con tu pueblo escogido. Gracias por rescatarnos de nuestra oscuridad cuando en otro tiempo vivíamos sin ti, alejados de ti. Gracias por salvarnos y poder entender tu obra redentora en nuestras vidas y poder hoy vivir como nuevas criaturas tuyas, dejando de lado el pasado atrás. Te pido que podamos confiar en tu palabra y no ser engañados primeramente por nuestros corazones, y también por las artimañas del enemigo. Bendice a la congregación Piedras Vivas y al equipo pastoral y en especial al pastor Pablo Tufari y a su amada esposa Joana. Que cada uno siendo piedras vivas puedan edificarse en el fundamento de las Sagradas Escrituras y en la piedra angular que eres tú, Señor Jesucristo. En Cristo Jesús he orado. Amén.